Hola, hoy vamos a meternos de lleno en dos de los temas que más nos tocan el bolsillo y el día a día, la inflación y el desempleo. Piensen en ellos como un balancín. Cuando uno sube, parece que el otro tiene que bajar, pero ¿es realmente así de simple? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? La que lleva de cabeza a economistas y gobiernos desde hace décadas. ¿Acaso es inevitable tener que elegir? ¿Para que haya más trabajo, tenemos que aceptar sí o sí que todo nos cueste más caro? Venga, vamos a desgranar este dilema. De acuerdo. Para entender bien el meollo de la cuestión, lo primero es saber de qué estamos hablando. Pongámosle nombre y apellidos a nuestros protagonistas, empezando por la inflación. Ojo, que la inflación no es solo que suba el precio del aceite un día. No, es una subida general continua en casi todo. Para medirla, la herramienta estrella es el IPC, el índice de precios al consumo. Imaginen que es como hacer siempre la misma cesta de la compra, con las mismas cosas dentro, y ver mes a mes cuánto nos cuesta llenarla. Así se mide la fiebre de la economía. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, hay dos explicaciones principales. Por un lado, la inflación de demanda. Es fácil de entender. Hay mucho dinero en la calle para comprar las mismas cosas de siempre, más gente pujando por lo mismo, pues el precio sube. Y por otro lado, está la inflación de costes. Aquí el problema es que producir se vuelve más caro. Sube la luz, las materias primas, los salarios y claro, las empresas acaban subiendo el precio final para no perder dinero. Es de cajón. Ahora, vámonos al otro lado del balancín, el desempleo, que por cierto, no todo el paro es igual. Existe el friccional, que es el tiempo que uno tarda de forma natural en cambiar de un trabajo a otro. Luego está el estructural, que ya es más serio. Ocurre cuando lo que la gente sabe hacer no encaja con lo que las empresas necesitan. Y por último, el cíclico. Este es el que sale en las noticias, el que se dispara cuando la economía entra en crisis. Vale, con los dos conceptos ya claros podemos empezar a explorar esa idea tan famosa de que hay una especie de pacto entre ellos, una relación casi matemática. Esta idea se conoce como la curva de Phillips y lo que viene a decir es algo bastante intuitivo. Parece que hay una relación inversa. Si la inflación sube, la economía se anima y el paro baja, y al revés, si se frena la inflación, el paro tiende a subir. Visto así, parecía que gobernar la economía era como ir a un restaurante con un menú cerrado. Se podía elegir un plato con un poco más de inflación, pero que venía con una buena guarnición de menos paro. O al revés, parecía una solución casi perfecta, ¿no? Pero como casi siempre pasa en economía, la realidad es bastante más cabezona. Aquí es donde la historia da un giro de guión. Porque resulta que ese menú tan apetecible, esa elección tan sencilla, bueno, pues tenía fecha de caducidad. Era un espejismo que solo funcionaba a corto plazo. Y aquí entra un concepto que lo cambia todo: la tasa natural de desempleo. Piensen en ella como un suelo, un nivel de paro mínimo que una economía siempre tiene por su propia estructura. Está formada por ese desempleo friccional y el estructural que vimos antes. Y lo importante es que este suelo no se puede romper simplemente metiendo más inflación en el sistema. Entonces, ¿qué pasa en realidad? A corto plazo, la sorpresa de más inflación puede crear algo de empleo. Pero a la larga, la gente no es tonta. Si ven que los precios suben y suben, acaban pidiendo sueldos más altos. Las expectativas se ajustan y ese efecto positivo sobre el empleo se desvanece por completo. La conclusión es demoledora. A largo plazo no se puede comprar menos paro con más inflación. La economía siempre vuelve, como un imán, a su tasa natural de desempleo. Intentarlo es como correr en una cinta. Te cansas mucho, pero acabas en el mismo sitio. Bueno, peor, en el mismo sitio de paro, pero con todos los precios por las nubes. Bien. Si ya sabemos que la inflación no es una varita mágica para el empleo, ¿qué problemas reales nos trae? Vamos a ver por qué es tan importante mantenerla a raya. Aquí hay una distinción clave. No es lo mismo la inflación que todo el mundo espera, la que se anuncia, que la que nos pilla por sorpresa. Si se sabe que los precios subirán un 2%, todo se puede ajustar: salarios, alquileres, contratos. El verdadero caos lo provoca la inflación inesperada. Esa es la que de verdad hace daño. Y esta inflación sorpresa trae costes ocultos. Por ejemplo, los costes de menú. Es el coste literal de tener que cambiar las etiquetas de precios, de reimprimir las cartas en un restaurante, un lío. Luego está la ilusión monetaria, esa sensación de «qué bien, me han subido el sueldo», hasta que vas a comprar y ves que tu dinero vale menos. Y lo más grave, la inflación redistribuye la riqueza de forma invisible. Le roba valor a los ahorros de toda una vida y a la vez aligera la carga de los que tienen deudas a tipo fijo. Crea ganadores y perdedores sin que nos demos cuenta. Muy bien, llegamos al final de este recorrido. Es el momento de juntar todas las piezas de este puzzle tan complejo. La gran conclusión, la idea con la que debemos quedarnos, es que en economía no hay atajos fáciles. Ese trueque entre inflación y desempleo es una ilusión temporal. La verdadera salud económica no viene de jugar con una variable para afectar a la otra, sino de construir cimientos mucho más sólidos.
Y esto nos deja con la reflexión final. Si la solución no es tan sencilla como elegir un punto en una curva, ¿cuáles son entonces las palancas de verdad para conseguir una economía que funcione, con precios estables y con trabajo para todo el mundo? La respuesta, desde luego, es mucho más compleja que un simple balancín.